Bueno, hermanos, cada día que vivimos es una oportunidad y anhelamos aprovechar ese tiempo. Anhelamos tener esa comunión con el Dios Todopoderoso. Así que yo te invito que te despojes. Yo sé que hay muchas cargas. Yo sé que hay aflicciones de multiformes formas, diríamos. Pero hay un Dios vivo y real. Hay un Dios que creó el oído, creó los ojos, dio los sentidos, colocó emociones y a ese Dios invocamos. Por eso te pido, hermano, que te alejes. No sé si hay mucha gente a tu alrededor. Yo sé que hay afanes, pero busca un lugar tuyo con Él. Un lugar donde te puedas despojar de ti mismo, donde puedas desbordar tu tristeza, donde puedas desbordar tu alegría, donde puedas confesar tu incapacidad, donde puedas confesar su glorioso nombre. Por eso henos aquí, Dios. Cada día queremos aprovechar bien el tiempo. Queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca para decirte: te necesitamos, Dios. Y somos, Dios, dichosos al tenerte. Y somos dichosos a tener un papá que corre, que dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Fuera de que lo sabes, anhelas oírlo en nuestra boca, Señor Dios. Por eso gracias, porque hay multitudes de gentes, idiomas, formas, lenguas, Señor, creencias, posiciones sociales, dinero, mucho dinero, el que no tiene nada, y tú estás, Señor, dispuesto para el uno y para el otro. En idiomas, Señor, bajo circunstancias, bajo el fuego abrasador, bajo lágrimas, bajo depresión, bajo ataduras, Señor, bajo tantas circunstancias. Tú eres ese Dios que invocamos, Señor. La palabra lo dice, Señor. Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde puede venir? De los hombres no. Los hombres son incapaces de dar lo que necesita mi alma. Los hombres son incapaces de suplir mi necesidad 100%, Señor. Los hombres son incapaces, Dios, de dar libertad a mi cautiverio. Los hombres son incapaces de restaurar un matrimonio. Los hombres son incapaces, Señor, de restaurar, Señor, al niño, al pequeño, al joven, al adulto y al anciano. Los hombres son incapaces de traer una sanidad plena sobre nuestros cuerpos. Pero tú, Dios, tú que nos formaste, Señor, tú que nos hiciste, Señor, tú que detallabas cada parte cuando nuestro cuerpo se iba formando en el vientre de nuestra madre, conoces nuestra debilidad. Conoces esas luchas internas que tenemos. Conoces esa desesperación, esa aflugia, esa angustia, ese correr de aquí para allá y no encontrar una solución. Tú eres esa solución. Tú eres ese que sana mis dolencias. Tú eres ese Dios que me libera de esa cautividad, de ese adulterio, de esa fornicación, de esa embriaguez, Señor, de esa drogadicción, de esa locura, de ese tormento que viene y me visita. Tú eres ese Dios que restaura ese hogar, de ese hombre, de esa mujer cansados de luchar, Señor, de tocar allí, de tocar allá, del psicólogo, de buscar este hombre para que me dé una solución, de buscar aquel para que me dé una palabra, Dios, y se entrega a ti y ve una vida totalmente transformada por el poder del Espíritu. Es ese Dios que conocemos, ¿sabes? Es ese Dios que Saulo conoció. Es ese Dios que Pablo se deleitó y su vida fue transformada y su vida fue un antes y su vida fue un después. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, hermano. Es que tú le entregues todo, que tú entregues tu carga, que tú entregues tu debilidad, que tú entregues tu ceguera espiritual para tener la visión de Cristo, para ver cómo Él ve, para ser confrontado a través de la palabra, a través de tu desnudez y ver el pecado que hay en ti y la necesidad que tú tienes, Señor, de ser transformado, de tu vida ser transformada a través del Espíritu Santo. Señor, mi Dios, gracias, Señor, porque cada oportunidad que tú nos permites para orar, para interceder por este mensaje, por aquella llamada, por aquel que está angustiado, Señor, utilizamos las armas que tú nos has dado. Tú dijiste orar sin cesar. Tú dijiste orar en todo tiempo, cuando estemos llenos de gozo, cuando estemos afligidos, cuando no podamos más, cuando la angustia cierra nuestra boca, Señor, cuando la angustia
acalla nuestras palabras, Señor mi Dios. Gracias, Señor. Tierra deseable, oh Dios, te busca, te anhela. Tierra deseable es incapaz, Señor, de hacer las cosas correctas si tú no estás con nosotros y en medio de nosotros. Tu pueblo te invoca, tu pueblo invoca y confiesa su debilidad para que el Dios omnipotente, el Dios grande y poderoso, el Dios sublime y eterno, seas haciendo una obra transformadora, Señor. Un antes, un después. El poder de Dios en una vida que se entrega. El poder de Dios en un hombre que se rinde y confiesa su debilidad y la grandeza de un Dios omnipotente, Señor. Por eso, Señor, mi Dios, gracias, Señor. Gracias por cada hermano que lo ha entendido. Por cada hermano que no ha estado en la orilla, que no ha estado al ladito del camino, sino que se ha sumergido, que se ha metido en el camino y dice: contigo para las que sea, contigo vamos a avanzar, contigo vamos a crecer, contigo vamos a menguar, contigo, Señor mi Dios, mi vida será transformada, Señor. Por eso, papá Dios, gracias, gracias, gracias por cada hermano. Gracias por cada hermano que escucha ya, por el que pasó sin querer queriendo, como decimos, y su vida fue tocada por ti, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en ese pueblo hermoso, en ese pueblo que honrará, glorificará a Dios tu nombre, por ese pueblo que estaremos en esas bodas del Cordero, Señor. Gracias, papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no creer en ese Dios poderoso que hoy ha renovado sus maravillas, sus misericordias? Y esta mañana vamos a declarar
Grandes cosas hará el Señor. Y si tú lo crees, levanta allí tus manos. Yo lo he visto sanar y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede, pues yo sé que mi Dios puede. Vi familias restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. He visto almas liberadas y cadenas vi romper. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Yo lo he visto sanar y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Yo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Y familias restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. He visto almas liberadas, las cadenas vi romper. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Se oye un gran avivamiento, un restaurar de salvación. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Veremos gloria en las naciones como nunca así será. No me digas que Él no puede, pues yo sé que lo hará. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, eres santo por amor. Tus brazos puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? No creo con lo que he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Tus brazos puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Cada día te damos gracias por estar conectado, por estar allí pendiente. ¿Qué palabra tiene el Señor? Por tu alma estar sedienta, por tu mente querer ser renovada, por querer vivir a la luz de la palabra. Así que cada día hay un devocional y una palabra. Y yo sé que Dios nos habla a todos de diferente manera, diferente porción, pero siempre se cumple su propósito. La palabra no vuelve vacía. Entonces el devocional para hoy, el título es Ceguera Espiritual. Y lo encontramos en Hechos 9, capítulo 9, versículos 1 al 19, Nueva Traducción Viviente. Lo más importante de un devocional es la palabra. Y nos deleitamos en la palabra. Y el Señor dice que la palabra dice que por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a disfrutar esta porción que me pareció hermosa. Y dice así, conversión de Saulo. Hechos 9 dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Métete en la historia, no hay nada más delicioso que entender lo que estás leyendo.
Vamos al 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. ¿De quién? De Saulo de Tarso. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. ¿Cuál es el título? Ceguera espiritual. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la calle de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo de Tarso. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Precioso. Yo leí esa historia de Saulo de Tarso. Yo me colocaba en esa historia y decía: voy a pedirte que tú también te ubiques en esa historia. Si vemos a Saulo de Tarso, tiene un antes y tiene un después. Cuando era Saulo de Tarso, cuando era perseguidor, pero vino el Señor y dijo: esta obra voy a hacerla a través de Saulo de Tarso, hasta su nombre voy a cambiar. Dios pone los ojos sobre cada uno de nosotros. No les somos imposibles que nuestro carácter, que nuestra religiosidad, que muchas cosas que tenemos y decimos no, pero Dios, ¿qué puede ver bueno en mí? ¿Qué pudo ver en Saulo de Tarso? Si era un hombre que perseguía a su pueblo, si era un hombre que estuvo presente cuando Esteban fue apedreado, uno diría, pero ¿qué va a sacar de él? Pero Dios tiene propósitos. Así que si tú estás allá y tú dices, pero Dios, ¿tú qué puedes ver de mí? ¿Cómo puedo entregarte mi vida si he hecho tantas cosas malas? Dios se glorifica en lo vil y menospreciado. Así que Dios nos deja ver a un Saulo, un antes y un después. Un Saulo transformado por el poder de Dios. Un Saulo transformado con el propósito de Dios. Un Saulo que iba a ser metido en prisión, que iba a sufrir muchas penalidades, pero un Saulo que iba a cumplir el propósito de Dios. Así que yo no sé qué tiene Dios con tu vida. Lo único que sé es que tiene cosas gloriosas y grandiosas. Lo único que sé es que Dios hace bellezas con aquellos que se entregan en sus manos. Y anhelamos, tú que estás allí agobiado, cansado, tal vez que has dicho, he ido a una iglesia y fui a esa iglesia y pisé esas puertas de ese lugar y mi vida va de para atrás. Y cantidades de enemigos tengo y cantidades de cosas han venido sobre mí. No te preocupes. Dios es especialista en limpiar, en restaurar, en liberar, en hacer cosas nuevas. Me maravilló algo que vi de Saulo de Tarso y quiero compartirlo contigo. Dice, siendo Saulo de Tarso, recordemos, antes, su actitud ¿cómo era? Era perseguidor de los cristianos. Pero cuando vino el Señor a su vida, ubícate tú, ¿qué eras antes de conocer del Señor? ¿Y qué está haciendo el Señor en tu vida ahora? Recuerda que Él trabaja paulatinamente, que te va viendo y te va dejando comparar lo que yo era a lo que Él está haciendo. Así que la actitud era perseguidor de los cristianos, pero después
su actitud era predicador del evangelio. Yo me iba ubicando ahí. Yo decía, Dios, yo tenía un carácter terrible, yo tenía una forma de ser terrible. No quiero decir que ahora sea una perfección, pero lucho con eso. Y sabe Dios la obra que está haciendo en mí. Y sabe Dios que tú te puedes ver a la luz de la palabra y decir, Dios, yo tengo una forma de ser muy diferente antes y ahora en la obra que tú estás haciendo en mí. Sigamos con Saulo y con Pablo, ¿no? Recordemos, Saulo de Tarso antes. La motivación de Saulo era celoso y seguidor de la ley. Perseguía a todos los cristianos. Todo lo que fuera de Jesús, para él era peligro, para él era arresto, para él era muerte. Pero en Pablo, esa motivación era amor y compasión por los perdidos. Su vida antes, es delicioso entender eso. La vida antes y la vida después, cuando conocemos del Señor, esa naturaleza caída y esa nueva naturaleza que el Señor nos da, lo vemos en Pablo y queremos que tú lo notes en ti mismo, en verte y evaluarte a la luz de la palabra, cómo era antes y cómo soy ahora. El objetivo de Saulo de Tarso era destruir la iglesia, acabar, arrasar. Ahora el objetivo después en Pablo era edificar a la iglesia. Era un instrumento del Señor para llevar la palabra a todo lugar donde el Señor le comisionara. Resultados en Saulo, muchos cristianos fueron martirizados. Resultados en Pablo, el apóstol Pablo, muchos gentiles fueron salvos. Conocimiento de la Biblia. Tenía un conocimiento profundo de la ley judía. Era religioso. Ahora, siendo Pablo un apóstol, tenía un conocimiento profundo de la Biblia. Era el modo como él vivía, la palabra. Él era llevando la gran comisión, el evangelio, la palabra, no su vivencia. Era lo que él iba padeciendo por cumplir esa misión que Dios lo había dado a través de su vida, aún utilizando una ceguera, aún utilizando un instrumento para que él viera la luz. Entonces, relación con Dios. Saulo no tenía una relación personal con Dios. Pablo tenía una relación personal con Dios. Ubícate, hermano, en ese lugar. Y yo me deleito. Yo podía decir que yo leía la Biblia, Dios habla hoy. Yo no entendía ni papa de la palabra. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios vino y renovó nuestra mente, nuestro entendimiento, nos deleitamos en la palabra. Vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Vemos lo espiritual. Vemos esas entrelíneas que están ocultas, pero que el Señor nos revela para que crezcamos, para que nos evaluemos, para que seamos confrontados, para que digamos, yo necesito más de tu palabra, yo necesito esa obra tuya sobre mi vida. Dice, relación con Dios. Saulo de Tarso no tenía una relación personal con Dios. Pablo tenía una relación personal con Dios. Le había hablado. Acordémonos que Job decía, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y no es que lo veamos físicamente, ahora entendemos, ahora comprendemos, ahora nos deleitamos en la palabra. La misión de Saulo de Tarso, perseguir a los cristianos. La misión de Pablo era predicar el evangelio. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu relación con el Señor? Así que seas confrontado, te sientes y te deleites y veas, Dios, sí, era antes, ahora veo diferente. Sí, Dios hablaba antes, ahora hablo diferente. Sí, Dios antes me deleitaba con otras cosas, ahora me deleito con la palabra. El estilo de vida de Saulo de Tarso era un fariseo. El estilo de vida de Saulo era un seguidor de Jesús. Valores de Saulo, era un hombre de la ley, legalista, legalismo. Ahora Pablo era un hombre de gracia, un cristiano seguidor. Perspectiva de Saulo de Tarso, era un hombre de oído y venganza. Pablo era un hombre de amor y perdón. La esperanza que tenía Saulo de Tarso, no tenía esperanza para el futuro. Vivía el día a día, persiguiendo, haciendo lo que a él le parecía bien. Ahora, en Pablo, el apóstol, tenía una esperanza en la vida eterna. Una vida antes, una vida después. ¿Qué ha sido de tu vida antes?
que esa hora de tu vida no conoces del Señor. Él quiere hacer de ti una criatura nueva. Él quiere renovar tus pensamientos. Él quiere transformar tu vida de tal forma que muchos puedan decir, yo conozco a esta persona y era de tal forma, pero ahora veo algo diferente. No me quedo ahí. Yo decía, pero ¿qué es una ceguera espiritual? Yo decía, hay ceguera física, el cieguito que no puede ver por sus ojitos, pero hay una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual es la incapacidad de ver y percibir a Dios. Eso le pasaba a Pablo, ¿eso te pasa a ti? ¿Tienes una ceguera espiritual? ¿O tus ojos han caído esas escamas y ves lo profundo de la palabra y te enamoras de la palabra y te deleitas de la palabra? En este capítulo se habla de la conversión de Pablo y en este capítulo son los comienzos de la iglesia. ¿Qué enseñanza nos deja este capítulo? Primero, la conversión de Saulo nos enseña el poder transformador del evangelio. El mensaje de Jesús puede cambiar radicalmente la vida de una persona, sea como sea, la cambia. Segundo, este pasaje nos anima a compartir nuestra fe con otros. Al igual que Ananías, podemos ser instrumento de la gracia de Dios para aquellos que aún no conocen a Jesús. Y por último, la historia de Saulo nos recuerda que nadie está demasiado lejos del amor de Dios. No importa nuestro pasado, Jesús siempre está dispuesto a perdonar, a darnos una nueva oportunidad. Dios, nos deleitamos en tu palabra. En verdad, Dios, que ponernos a ver un capítulo, que leer un versículo es un deleite. Es delicia nuestro paladar, Señor. Gracias porque a través del Espíritu, Dios, tú lo hiciste, Dios. Como decía, antes leíamos y no comprendíamos lo que leíamos, pero ahora a través de tu Espíritu, Dios, vamos, nos sumergimos, Señor Dios, y vemos, Señor, y tal vez y muchas veces nos trasladamos a esos tiempos, Señor, de ver a un Saulo persiguiendo, de ver a un Saulo transformado, de ver a un Saulo en cárcel, alabando y glorificando tu nombre, viendo que las cadenas se rompían, viendo la obra tuya de un Dios vivo y real, de un Dios que él no conocía, pero un Dios que servía con pasión y entrega. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú haces, Señor Dios, en las vidas, Señor, en las vidas que se entregan a ti, en las vidas que ni siquiera voluntariamente nos entregamos a ti, porque el amarte y el seguirte aún es obra tuya, Señor. Por eso, Dios, permite que esa ceguera espiritual que puedan tener mis hermanos, que pueda tener el que está allí al otro lado, Señor, de la pantalla, sean sus ojos abiertos espiritualmente, Señor. Por eso, buen Dios, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.